canción Compadre Pancho. ¿Quién no empezó tocando en el 4 la canción de Compadre Pancho? Recuerda, como siempre te he dicho, trabajar con los grupos divididos en 4 espacios para el tema de la digitación. Cuando lo haces aquí en esta parte, fíjate que está entre los primeros 4 espacios. Luego la segunda. Puedes hacerlo de esta manera, pero aquí estás rompiendo el esquema de los 4 espacios, sino que estás trabajando con 5. Sin embargo, acá lo estás aplicando correctamente. La segunda parte, este salto acá rompe el esquema de los 4 espacios, por eso lo correcto sería aquí, ¿no? Porque los tienes aquí mismo. Y como siempre te digo, primero la melodía, para que una vez que tengas definida la melodía puedas proceder a aplicarle los acordes y después el ritmo. Después que tienes la melodía, procedes a aplicarle o a reconocer los acordes. Recuerda que la canción original con la que se aprende es a manera de acompañamiento. El ritmo es merengue. Creo que ya lo expliqué en los videos de ejercicios básicos para 4. La canción está en la tonalidad de re mayor. Bueno, la letra dice así más o menos, ¿no? Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa no sabe. Que la negrita del rancho con el golpe se me fue. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale que por su hijita, compadre Pancho, vuelva otra vez. Entonces, cuando tocas las melodías con el 4, para que sea el 4 solista, tienes que hacer coincidir la melodía con los acordes. Re mayor, tienes que colocar cualquier posición que se refiera a re mayor. Sol mayor, o cualquier posición que se refiera a sol mayor. Tal como lo haces con las demás canciones, aquí aplica lo mismo. Por ejemplo, la posición de re mayor coincide con la séptima. Esta posición corresponde a mi menor o a sol mayor. Segunda parte, sol mayor. Fíjate que la posición de sol mayor es esta, la segunda, ¿no? Perdón, tercera. Aquí sol mayor, primera posición, segunda, y esta sería la tercera. Pero cambias, que esta es muy utilizada cuando haces 4 solistas en algunas canciones en la tonalidad de re mayor. Aquí en sol mayor cambias y en vez de colocar esta postura, colocas acá. El compositor de esta canción se llama Lorenzo Herrera. Hay una historia muy interesante. El compositor Lorenzo Herrera quería ser músico y su papá lo quería obligar a que trabajara en una zapatería. Sin embargo, él se escapó a Curazao para trabajar allí cantando, y luego de allí se fue, recorrió todas las islas del Mar Caribe hasta llegar a los Estados Unidos, y en Nueva York pudo trabajar en una empresa que en ese momento se llamaba The Victor Talking Machine. Digamos que como que la máquina parlanchina de Victor, que después se conoció como la RCA Victor. Lorenzo Herrera compuso más de 500 canciones y por eso es conocido como el hombre de los 500 éxitos, porque todas fueron exitosas en aquel momento. Canciones como Josefina, La Sultana del Ávila, Chupa tu mamey,
canciones que resonaron bastante, algunas quedaron en el olvido, pero esta sobre todo, Compadre Pancho, es icónica porque es con la que la mayoría de los venezolanos comienzan a tocar cuatro. Yo comencé con Compadre Pancho. De hecho, una de esas canciones famosas que él compuso se llama Tu amor fue una ilusión, que yo la tengo por acá en otro video con otro estilo bastante más actual, un estilo fusión por llamarlo de alguna manera. El amor que me juraste un día con tu loca y tierna pasión fue como una nube pasajera, fue tan solo una ilusión. Claro, en estilo de vals venezolano o joropo. El amor que me juraste un día con tu loca y tierna pasión fue como una nube pasajera, fue tan solo una ilusión. Esa canción también es de Lorenzo Herrera, el compositor de Compadre Pancho. ¿Quieres saber cuál es la segunda canción con la que aprendí a tocar cuatro? Déjalo en los comentarios. Recuerda que en el enlace que está allí en la descripción te dejo la tablatura, los archivos con la tablatura de todos los acordes y las melodías para todas las canciones y tutoriales que estoy haciendo acá. Además que está el enlace de todas mis redes, el perfil de Spotify y cualquier duda que tengas lo puedes dejar allí en los comentarios. Suscríbete al canal, por favor, todos aquellos que se han suscrito, gracias. Y a los que no, recuerden, den allí en el botoncito que dice suscribirse, que eso ayuda a que se divulgue más este tipo de videos. Como siempre al final toco la canción de una manera muy puntual para que veas cómo se desarrolla. Recuerda siempre el uso de la melodía, luego le aplicas el ritmo o los acordes paso a paso de manera lenta. Compadre Pancho.